Buenas. Bueno, World War Z, la verdad un muy buen juego, está muy copado para jugar, en especial con gente. Lo que les voy a enseñar es cómo levelear al personaje para después, digamos que sea más fácil jugar en el modo campaña, en el modo historia. Lo más útil que podés hacer acá es meterte, si es con gente conocida con la que puedas coordinar, entrar en una privada, si no, sin conexión y jugar con los bots. Si te metes con gente random, van a pasar cualquier cantidad de pelotudeces, cualquier cantidad de cosas. Te van a usar mal los puntos de suministro que te da el juego para poder crear trampas y demás para los bichos, y la verdad que te van a dejar en pelotas. Así que sinceramente prefiero jugar con los bots y que el juego me dé a mí todos los puntos de suministro, porque si no se divide entre cada uno de los jugadores que hay. Prefiero hacerlo de esa manera y si juego con gente que no conozco. Podés entrar en el modo normal o difícil, te da una barbaridad de recompensa en los dos. Si lo comparás con el modo historia, que creo que te da 150 nada más en el modo más pete y 1000 cuanto mucho en el modo más difícil. Entramos en este sin conexión, ahí te va a poner los bots. Y bueno, básicamente lo que te conviene ver primero es el tema de las mejoras de tu personaje. Hay unas cosas que no te explica el juego y que les voy a comentar. Vos acá tenés todas las mejoras. Por ejemplo, yo tengo el tipo destructor, que contra las hordas me parece la verdad que es el mejor. Y vos acá, bueno, vas juntando del nivel 1 al 30 que podés, al que podés llegar. Se te van a ir desbloqueando todas estas, que vos a su vez tenés que ir comprando después. No te conviene comprar todas. Vos la primera vez que ves esto y el juego no te lo explica, vos tenés que agarrar y no comprar todas, porque no se te van a aplicar todas las mejoras directamente en simultáneo. Solamente una por cada línea vertical de estas de acá. Esta, una sola, en la que esté el triángulo. Pero la concha de la lora, ¿quién manda mensaje? Triangulito amarillo. Podés comprar más de una y hacer que vaya. Lo ves, si seleccionas una u otra, tu personaje va a tener ese tipo de mejora. Que abajo te dice ahí, lanzador, hoy no. Bueno, en esta ya te viene por default, ya te viene por defecto eso. En las demás ya verán que tengo comprada una sola, la que me resulta más útil, por lo menos con el tipo de destructor. Eh, Acá, básicamente, vos bueno, vas poniendo el cursor, te vas fijando lo que te van dando y te vas comprando la que más te resulta útil. Es al pedo que te compres todas, así te ahorras unos pares de monedas. Una vez que llegues al nivel 30 y tengas todo desbloqueado, vos podés garpar 7500, siempre es el mismo precio y se te reinicia todo. Acá va a decir nivel 0, bueno, pasás a ser nivel 1, después llegás de vueltas al nivel 30, lo reseteas, nivel 2 y así. Yo por ejemplo lo reseteé 4 veces, porque arrancás con el nivel 0, o sea son 4 veces que lo reinicié para llegar al 3, por eso tengo 120, que acá es el nivel real que tenés, por cada nivel son 30 puntos nada más. Eh, y cada vez que lo reseteas lo que hace es que en línea vertical abajo se te va agregando. La primera vez que reseteas vas a poder volver a comprar todo esto y aparte se te va a sumar esta que antes no la tenía. La segunda vez que lo reseteé, lo mismo, puedes comprar todo de vuelta y pum, se te suma la segunda. La tercera vez esta y ahora cuando lo reseteé de vuelta, cuando llegue al nivel 30 voy a poder desbloquear esta. Y ahí voy a tener el personaje totalmente leveleado. Y eso después nada, te va a resultar más sencillo jugar en un nivel más difícil en el modo historia, cuando lo tengas bien niveleado. Siempre te conviene por ahí en un equipo que haya un destructor, que es el que más te sirve contra las hordas, un médico por el tema de la vida, que te va a dar bastante boludeces básicamente para tener más vida. Creo que el pistolero después es el otro que te conviene porque te da, me parece que en uno de los niveles de mejora te daba munición explosiva, o sea, no tenés que garpar munición después y encima te potencia la que tenés, son los más útiles. Después creo que el manitas también es el otro bastante útil para tener en el equipo. Pero estos tres primeros son los más útiles de tener, siempre que alguno se ponga de acuerdo con algún amigo y se pongan alguno de estos. Eh, Nada, bueno, eso. Realmente después de reiniciarlo 4 veces y llegar al nivel 50, 150, cuando complete todo, ya después es al pedo seguirlo reiniciando. Lo único que va a hacer es que suba este número por una cuestión de facha, de que los otros vean y digan, mira, tiene el nivel 700 y pico. Pero realmente creo que ya está el 999 nada más, después ya no te suma más. Pero es facha nomás. Lo que es levelear al personaje solo hasta el 150, o sea, reiniciarlo 4 veces es lo que te sirve para desbloquear todo esto, de izquierda a derecha. Y nada, poco más, eso
Eso es lo que les convendría hacer. Como digo, les recomiendo que jueguen con bots o con gente que conocen, por una cuestión de que si no se va a dividir entre cada tipo los puntos de suministro que te dan para colocar trampas, para comprar y colocar trampas, y la verdad que si no lo usan bien, si no coordinan, se los van a gastar en boludeces y realmente después los dejan muy vendidos con los bichos, empiezan a entrar por todos lados. Bueno, eso fue el video, ojalá que les haya servido. Ahora voy a hacer un gameplay para mostrarles más o menos cómo defender de la forma más efectiva y gastando la menor cantidad de puntos de suministro posible para poder defenderlo en el modo horda, que es lo que más les va a sumar estas monedas para poder levelear el personaje, aparte de que al cagar a tiros durante mucho tiempo a los zombies les va a sumar también para levelear lo que es el tema del arma. Por otro lado, lo que es el tema de las armas, nada, siempre les conviene fijarse no solo en las que les gustan, sino la mayor cantidad de armas posible, tratar de agarrar y levelearlas. Cuanto más vayan disparando el arma, más les va a sumar acá puntitos que les van desbloqueando así, la mejora esta, en el nivel 3 esta y así. Y después a su vez tienen que garpar, ¿no? Acá bueno, tienen como dos ramas de mejoras que, como verán ahí en el lado derecho de la pantalla, les va sumando puntos en diferentes cosas. Algunas le da más fuerza, otras le da más manejo. O sea, realmente eso va en gusto de cada uno, pero siempre trato de darle bola al tema de la energía y la cadencia y con las diferentes armas. Y eso, después bueno, están las monedas azules también que en el modo horda les van a dar y que les sirve para comprar skins. Y eso, básicamente les recomiendo que mejoren la mayor cantidad de armas posible, empezando por las con las que se sienten más cómodos, por una cuestión de que después cuando jueguen el modo campaña se van a encontrar armas random, cualquier tipo de arma, cuando abran alguna cajita de suministros, y bueno, les conviene tenerla leveleada para que les sea más fácil pasar el modo campaña. Bueno, ahora me voy a hacer el otro gameplay y ya lo subo. Pongan un like, un compartir, y nos estamos viendo.